amigos, es un gusto nuevamente estar con todos ustedes aquí en nuestro programa Imagen Luego Existo. Hoy traemos un súper invitado, la verdad. Vamos a hablar del poder del carisma como líder y es una visión diferente de lo que entendemos con carisma. Tenemos con nosotros a nuestro invitado Sergio Talavera. Él es comunicador internacional con especialidad en relaciones públicas, publicidad y comunicación institucional por el Instituto Tecnológico de Columbia Británica. Cuenta con 2 maestrías, la primera en alta dirección de empresas y la segunda en educación con especialidad en cognición por el TEC de Monterrey. Actualmente es conferencista y consultor en temas de liderazgo, servicio, comunicación y cambio en México y Latinoamérica. Él es director de Cere Branding y autor de Carisma Management. Hola, Checo, ¿cómo estás? Hola, Caro, ¿cómo estás? Primero que nada, te puedo decir Checo porque todo el mundo te conoce así. Por favor. Fíjate que además tú que estás tan metida en cuestiones de branding personal y profesional, tú sabes que hay que encontrar nuestro nombre, ¿no? Ese concepto con el que mejor nos puedan identificar. Así es que ya desde hace tiempo soy Checo Talavera y encantado de estar aquí, de la invitación y sobre todo de conocer el proyecto de comunicación que tienes. Pues te agradecemos muchísimo porque sabemos que eres alguien muy especial, muy ocupado. Entonces el que nos estés acompañando y nos traigas este tema que la verdad es muy novedoso, yo he de confesarte, desde hace poquito tiempo que hemos estado platicando, lo empiezo a conocer y creo que traes ahí un súper tema para que nos lo platiquen. Encantado de la vida. A mí me das cuerda y yo me suelto, ¿eh? Bueno, pues arráncate, empiézanos platicando de dónde nace y cómo el nombre y qué quiere decir. Claro que sí, Caro. Fíjate que de toda la vida mi pasión y mi principal actividad ha sido el desarrollo humano y organizacional, de siempre. He pasado por distintas etapas, distintos trabajos, pero siempre a la cabeza de organizaciones y de equipos. Y a veces cuando uno es muy inconsciente, no revisa ni el impacto, ni si sabe o no sabe. A uno lo promueven y acepta, porque finalmente uno, y fue mi caso muy particular, tú te visualizas siempre en el peldaño pues, más alto de la organización. Eso es lo que uno quiere. Entonces siempre estuve pensando, ¿qué era eso que puede funcionar en el performance de un líder? Siempre fue una preocupación, porque traté siempre de buscar nuevas formas, nuevas metodologías, nuevas herramientas para conectar mejor con la gente, porque yo sabía que de eso dependía pues mucho del éxito de mi trabajo. Esa es como una primera parte, pero la segunda, y este es el origen o el génesis real. Durante mucho tiempo también he estado asesorando y en temas de consultoría en experiencias del cliente, en el tema de experiencia del cliente. Y entonces justamente estaba yo tratando de ver qué es eso que hace que de repente haya ese pegamento emocional entre una marca y sus clientes o entre una marca y sus consumidores, entre una empresa y sus clientes, sus colaboradores y demás. Y entonces yo decía, es que traen algo, hay empresas que traen un encanto especial, un charm, y de ahí brincó al concepto de carisma. Ok. Así bueno, fue como empezó. Y empieza, y por ahí veo que tuviste que ver con Walt Disney, que evidentemente sabemos que si pensamos todos en una marca que tenga ese carisma, ese charming, ese pegamento, ¿tiene algo que ver con eso o no especialmente? ¿Qué pasó ahí? No, fíjate que hace muchos años, cuando Disney arranca por primera vez el proyecto del Instituto Disney, que es una unidad, es un área de negocio de Disney. Capacitan 250,000 personas al año. Es una brutalidad, ¿no? Como muchas de las cosas que hacen, ¿no? Maravillosa. Y uno de los temas justamente era el servicio. Y cuando voy y entiendo el modelo, lo aplico en la empresa en la que en ese entonces yo trabajaba y luego me cambio de empresa y trato de adaptarlo. Y sí, por supuesto que descubrí que había muchas cosas que hacen de forma estratégica, que no es improvisado, que sí lo tienen bien considerado y que tiene forzosamente un impacto en la relación o en la vinculación. Okay. Y de ahí tomé algunas cosas, por supuesto. Okay. Pero veo que esto es muy tuyo y lo fuiste creando. Platícanos
¿qué fuiste descubriendo y cómo fuiste creándolo y hasta dónde llegó? Claro. ¿Qué es hoy? Justamente lo que yo trataba era de descubrir qué es ese recurso de conexión que tenemos. ¿Cuál es ese recurso que nos vincula con los demás y que además nos vincula de una forma no nada más exitosa, sino generando un impacto muy positivo en las demás personas? Que ese es al final del día el impacto que tiene que tener un líder. Claro. Elevar la condición humana de quien le rodee. Y entonces tratando de entender que no es una sola cosa, que no es un regalo de los dioses, que no es nada de eso, pero que tampoco es solo simpatía, que tampoco tiene que ver con el atractivo, que tampoco tiene que ver con saber sonreír, porque muchas veces esa es como la fórmula que te dan, ¿no? Okay. Sé más carismática o más carismático, entonces sonríe más. O saluda de tal forma. No tiene nada que ver con eso. Okay. Traté de descubrir qué era ese recurso, cómo estaba compuesto. Y me di cuenta que no era una sola cosa, sino varias habilidades interpersonales, evidentemente. Y desde ahí empezó ya todo este principio. Ok, platícanos cuáles son esas habilidades. Te vamos a sacar los secretos. Encantado. Hablas de estas habilidades, más allá de sonreír, porque evidentemente esto debe ser muy general, pero ahí no está el secreto, evidentemente. No. ¿Dónde está? ¿Qué son estas habilidades? Porque al final uno sonríe porque le encanta lo que hace. Claro, ¿no? Claro. Y es natural, pero no puedes hacerlo de forma artificial. Y ese no es el secreto. Fíjate que son varios componentes. El primero es el más importante, porque el primero es la conciencia. La conciencia en términos de estar consciente, de ser consciente, de vivir en el presente, en el aquí, en el ahora, de hacer una lectura de todo lo que hacemos y sobre todo saber que todo lo que tú estás pensando en este momento, Caro, todo lo que dices, todo lo que actúas, todo lo que sientes, tiene un impacto siempre en ti y en los demás. Bueno, ¿cuál es ese impacto? Y para ser más consciente hay dos cosas que hay que detonar. Primero, una autorrevelación, es decir, leer qué está pasando por tu cerebro, qué pasa por tu corazón en todo momento. Y la segunda, a abrirte a la retroalimentación, que a veces suena muy bonito, ¿no? Me encanta recibir feedback, pero muchas veces la gente pone obstáculos para recibirlo. Claro. Esta conciencia es lo que te permite la ubicación, porque hay que ser muy claros en términos de los resultados que tú obtienes en tus relaciones cotidianas. Te pongo un ejemplo muy sencillo, porque he tenido la experiencia de compartirlo con varios clientes. Y en una ocasión, uno de estos clientes me decía, es que todo lo que me rodea impide que yo haga muy bien mi trabajo. Todo lo que me rodea, ¿no? Los dueños, el jefe, el equipo, Entonces yo decía, bueno, muy bien, es todo el contexto. Sí, y además las generaciones, ahora que está muy de moda. Es echarle la culpa a los millennials, por supuesto, claro, ya se volvieron nuestro punching bag. Son un chivo expiatorio. Claro. Pero cuando él descubre que el tema era él, y no fue un proceso sencillo, ese fue el punto de quiebre. Okay. Vivimos en un mundo muy inconsciente que nos invita a la inconsciencia, a no pensar las cosas, a estar muy distraídos, a justamente echarle la culpa o la responsabilidad de todo lo que nos corresponde a todos los demás. Claro. ¿No? Yo un poquito lo veo esto del piloto automático. Ya estamos en modo avión. Totalmente. Ya vamos por la vida como rutina. Ya no tenemos conciencia de nuestros actos. Ya muchas veces, yo no sé tú, pero yo voy a platicar algo que muchas veces me da vergüenza. Uh-huh. Muchas veces no sé si ya me puse el shampoo o no. O sea, estoy tan en lo mío, sí, que digo, ya me puse el shampoo o no. O sea, ya te bañas por rutina y ya no sabes si lo haces. Sí. Y en el momento que te cachas, que haces un quiebre y dices, a ver, ya me lavé el pelo y me tallé las puntas y me puse, y estás más concientizado, y estoy hablando de algo tan sencillo como el baño, pero así vivimos, así conducimos el coche, que muchas veces dices, total, ¿y por qué tomé esta ruta? ¿Por qué? Porque es la ruta de todos los días, pero si vas a otro lado, estás en automático. Y para las decisiones lo mismo. Creo que vivimos en este mundo tan inconsciente, tan ya programado, tan invadidos de estos aparatos, que ya caminamos sin esa conciencia, y entonces creemos y le echamos la culpa a todo lo de afuera cuando el núcleo central somos nosotros. Entonces creo que te entiendo perfectamente. Entonces síguenos platicando. Sí, no, y lo mencionas muy bien, es romper
con la rutina de ponernos en piloto automático en todo lo que nos sucede. Y hacernos responsables también de lo que nosotros somos. Fíjate que a mí me llamaba mucho la atención y lo tomo siempre como un ejemplo clarísimo. No me encanta y no me siento muy orgulloso de lo que te voy a decir, pero es una realidad. ¿Te acordarás tú en el 2014, el Mundial de Fútbol, cuando México queda eliminado y no era penal, si era penal, etcétera, etcétera, etcétera? Pero al día siguiente, independientemente de ese hecho, de ese acontecimiento, yo veo una encuesta que se le hace a una muestra representativa en nuestro país, en México. Y a la gente se le preguntaba, ¿de quién es la culpa de que México quedara eliminado? El 83% dijo del árbitro. Del árbitro. Entonces yo decía, ve nada más el nivel de inconsciencia que alguien puede tener, ¿no? De no querer hacer una lectura crítica de mis resultados son una consecuencia automática de mis acciones, de mis decisiones y de la forma en la que percibo el mundo. Se acabó, no es la otra persona. A mí me preocupó mucho porque yo decía, ese es el nivel de inconsciencia en el que estamos. Y es real, ¿no? A veces así sucede. Sí. Entonces, lo primero es ubicarnos y hacer una lectura muy, muy crítica, muy cuidadosa de quién eres, de cuáles son tus motivaciones, de cómo van tus relaciones y sobre todo del impacto que estás teniendo con la gente que está a tu alrededor. Ok. Y esa parte de aceptar el feedback. Y todo el mundo pedimos feedback y todos queremos comentarios y a ver, dame una crítica constructiva. Uh-huh. ¿Realmente consideras tú que la gente sabemos escuchar críticas o nada más andamos por el mundo tratando de quedar bien con dame mi crítica porque voy a crecer y hacemos oídos sordos? Claro. No nada más, muchas veces no estamos listos, preparados o con la aceptación que se requiere para recibir ese feedback, sino que tampoco sabemos entregarlo. Creo que viene desde ahí también. Okay. Y entonces se convierte en una simulación en donde yo te digo, oye, dame retro, pero al mismo tiempo quizás tú te sientes presionada y entonces tú me dices lo que tú crees que yo quiero escuchar. Entonces eso no sirve. No sirve porque no te ayuda a crecer, no te ayuda a ubicar. Okay. Esa es la primera de los componentes de este carisma, la conciencia. Sin conciencia es imposible. El segundo tiene que ver con la comunicación, con la forma en la que nos comunicamos. Le he llamado asertividad, aunque va más allá de simplemente ser asertiva o asertivo, porque también tiene que ver con el reconocimiento. Okay. Entonces, es un componente de, a partir de lo que decimos, entrar en el mundo del otro. Yo siempre he pensado que la calidad de tu comunicación define la calidad de tus relaciones. Esa es una realidad, ¿no? Y la calidad de tus relaciones define tu calidad de vida. Por lo tanto, la calidad de tu comunicación define tu calidad de vida. Okay. Entonces, ¿qué tan profundo quieres ir? ¿Cómo es la forma en la que te expresas? Cuando estás diciéndole algo a alguien más, ¿lo haces con el respeto, pensando en la otra persona o no? Y sobre todo, dar mucho mucho reconocimiento, afirmación, porque eso finalmente lo necesitamos. Somos buenísimos para criticar, para descalificar, para hacer pedazos a los demás. Y muchas veces sucede en los mismos gremios, en las mismas industrias. De repente me toca la oportunidad de ir a eventos. Por ejemplo, sobre todo me gusta mucho ir al teatro y demás. Y tengo buenos amigos que están en la industria. Y es increíble el que tú estás en un evento y de repente los invitan al estreno y entonces cuando les preguntan cómo fue, hombre, me encantó, no sé qué, y se voltean y los despedazan, ¿no? Entonces, eso no es ser asertivo, ni asertivo. Y ni ser honesto. No, totalmente, ¿no? Entonces, ese componente es muy importante. El tercero tiene que ver con la reciprocidad, que además se me hace un concepto muy bonito que tiene como el desenlace final de la reciprocidad es la solidaridad, que es maravilloso, ¿no? Entonces, la reciprocidad no es otra cosa más que, primero da. Okay. Dale a la gente, dale algo que necesita, pero también tienes que estar abierta a saber recibir. Y si recibes algo, sé muy cuidadoso con los pequeños detalles y agradécelos. En ese sentido es la reciprocidad. Entonces, cuando alguien nos habla, por ejemplo, de sentido de identidad, de pertenencia, ponerse la camiseta,
en varios equipos me ha tocado estar en donde me dicen, pero es que mi equipo no se pone la camiseta y nunca se los va a poner porque nunca se ha hecho nada por ellos. Claro. Es un tema de reciprocidad. Claro. Y que se origina primero de este lado. O sea, podemos reciprocidad, sí, pero alguien tiene que empezar. Claro. Y está en nosotros empezarlo. Totalmente. Uno tiene que ser el que pone ahí la pauta. Ok. Y hay ejemplos maravillosos de organizaciones recíprocas en donde dices, claro, por eso la gente está tan metida, tan adherida, ¿no? tan bien identificada. Y ahorita que lo dices y cuando lo enlazas con esto de solidaridad, no dejo de pensar cuando fue el temblor. ¿Te acuerdas de esa tlapalería que empezó a regalar las palas? Y cómo todo mundo identificó, y podíamos estar en otro lado de la ciudad y todos pensábamos en esa pequeña tlapalería que en ese momento ayudó. Y creo que esa tlapalería creció justamente por esa parte de yo doy. Y después vendrá, y después seamos solidarios y sigamos comprándola esa tlapalería. Entonces, creo que ese es un ejemplo clarísimo de lo que estás diciendo e ilustra totalmente el concepto. Me encanta, me encanta. Hay un autor, Raj Sisodia, que además ha estudiado mucho el fenómeno del capitalismo consciente. Se le llama el capitalismo consciente, que es la responsabilidad social. O sea, al final del día es la responsabilidad social y te dice, hay clientes solidarios. Y pone el ejemplo de un supermercado que ha sido un exitazo en Estados Unidos, de Whole Foods Market. Es un exitazo, comercialmente es un exitazo. Pero cuando ellos ponen su segundo supermercado, lo ponen en Nueva Orleans. Y luego viene Katrina y queda destruida la ciudad y queda destruido también el supermercado. Y él cuenta que una mañana pues estaban haciendo el recuento de los daños, esa es la realidad, cuando ven que llega un grupo muy grande de clientes frecuentes que tenían. Y entonces, bueno, pues ellos pensaron que les venían a pedir algo. Y entonces van con ellos y les dicen, oye, qué pena nos da, pero pues ahora no hay forma de que les podamos ayudar. Quedó deshecha la tienda, quedamos devastados. Y entonces estos clientes le dicen, ¿quién te dice que te venimos a pedir algo? Todos los que estamos aquí porque queremos ayudarte a construir el supermercado. Entonces, creo que habla de eso que tú estás mencionando. La reciprocidad en lo cotidiano, ¿eh? Y termina esa historia porque es preciosa. Se ponen a barrer y a trapear y a arreglar los stands para poder abrir la tienda mucho más rápido. Claro. O sea, ese fue el final que nadie lo esperaba. O sea, ellos querían también tener su súper para poder consumir y era un ganar de todos. Nosotros vamos a ayudar a limpiar, a construir, a que pueda poder estar de pie nuevamente. Entonces, esa historia es fenomenal y ves esta reciprocidad y esa solidaridad. Me encanta. Es el tercer elemento. Maravilloso. ¿No? La reciprocidad. El cuarto tiene que ver con la inclusión o tener esta mente incluyente o inclusiva, que no nada más habla de integración, porque el concepto de integración se ha usado mucho en términos de que permitas en tu equipo de trabajo o en tu escuela o en tu empresa tener personas quizás con discapacidades diferentes, quizás con preferencias o con realidades en muchos ámbitos o de todas las posibilidades, creencias religiosas. Está bien, eso le llamamos integración, no es inclusión. La inclusión tiene que ver con esta sensación en donde tú dices, de entrada, somos diferentes, así de fácil. ¿Una aceptación por la realidad? Claro. Ok. Pero eso que nos hace diferentes nos puede complementar. Okay. Entonces, va a ser muy difícil que si yo me reconozco totalmente distinto o diferente a ti, logre de entrada quizás ese clic y ese gancho que a veces tenemos con la gente con la que coincidimos. Pero saber que hay algo que tú tienes y que tú haces que me complementa. Entonces, en lo complementario está lo valioso. Esa es la mente incluyente y no es tan fácil desarrollarla, ciertamente. Claro, porque muchas veces queremos compartir con la gente que nos sentimos afines y muchas veces tiene que ver con esta empatía y claro, porque a lo mejor puede ser que no te sientes o intimidado o no te sientes agredido. Muchas veces la gente, tenemos que ser mucho más tolerantes y entender las diferencias y se vale decir, tú eres así, yo soy así, pero hay un respeto entre los dos y lo que puedo yo sacar de lo que tú sabes, de lo que tú eres y con la mentalidad que tienes, creo que ahí hay un crecimiento real y me encanta que lo traigas
porque creo que ya es un momento de eso. Creo que está abriendo esas oportunidades, empezando con oportunidades de género, oportunidades de sexualidad, pero con oportunidades también de la gente con discapacidad, que me encanta que ya haya esto, pero eso, desde una aceptación de las diferencias, y no todos tenemos que ser iguales, porque entonces es una irrealidad. Ni siquiera pensamos iguales. Claro. Desde los conceptos más de neurocognición, y hay modelos que lo explican muy bien. Hay personas que por las razones que sean, por formación, por historia, por experiencia, por lo que sea, pero tienden más a pensar de manera analítica. Y entonces los datos, los hechos, los acontecimientos, los números, sí les son importantes. Está maravilloso. Claro. Hay otro grupo que es más estructurado y entonces le gusta el orden y los procesos y las instrucciones y demás. Hay otro grupo que es más emocional, más interpersonal, más de relación. Y hay un grupo más que a lo mejor es más imaginativo, más libre. Y entonces, claro, cuando tú empiezas a ver eso, dices, claro, un analítico con un emocional va a ser más complicado. Un estructurado con un imaginativo va a ser más complicado. Pero en el momento en que hacen el clic, crean unas sinergias bárbaras. Entonces, la inclusión tiene justamente ese desenlace, la sinergia. Okay, bien entendida. Me encanta, ¿no? Y creo que es cuando los proyectos crecen y son esas empresas muy originales donde tienen justamente estos elementos que pueden trabajar, han aprendido a trabajar todos juntos y logran estos claro. Grandes empresas. Y que no quiere decir que sea fácil o que no haya sí, problemas, o sea, no, desde va a haber luego, muchos, claro. Tiene que haber muchos, pero han logrado el poder resolverlos de una forma mucho más natural, mucho más ágil y mucho más sencilla. Claro. El siguiente concepto es la sociointeligencia o la inteligencia social, que es la parte del carisma que tiene que ver con la conexión. Okay. Sí, esta sociointeligencia, que al ser una inteligencia la podemos desarrollar. Okay. ¿No? Porque antes se creía que te tocó tu dotación de inteligencia. Y eso con la inteligencia lógico, matemática, lingüística. Con la social no se diga. Vamos, en ese tiempo ni siquiera estaba la concepción, no se hablaba de eso. Claro. La inteligencia social es un concepto quizás más evolucionado que la inteligencia emocional. Ciertamente hay una inteligencia emocional, que es hacer contacto con tus emociones, saber qué te provocan, qué genera, pero faltaba esta parte de, no nada más son mis emociones, sino tu emocionalidad. Y en eso radica mucho de esta inteligencia social, que tiene varios componentes también. Tiene uno que habla de radar social y seguramente, bueno, tú con tus actividades cotidianas tienes que ayudarle a mucha gente a que abra el radar social, porque simplemente no se da cuenta en dónde está. Okay. Ayer por la noche fallece el padre de un amigo mío, de un muy buen amigo mío, entonces bueno, pues fui al velorio y entonces nada más de observar qué hay alrededor, uno dice, ¿cómo hay gente que no sabe hacer la lectura del contexto de dónde está? Está en un velorio. Sí. O quien en el teatro o en una conferencia o en un servicio religioso le suena el teléfono y lo contesta en ese momento. Que no hay forma de que hagas una lectura. Entonces, la primera parte tiene que ver con la lectura. La segunda de esta inteligencia social tiene que ver con la presencia. Y en presencia va el lenguaje corporal, que son cosas, bueno, y temas que seguramente has tratado aquí en el programa, ¿no? Con mucha profundidad. Hasta el tema de la vestimenta, por supuesto. Hay otro componente de esta inteligencia social que es la claridad con la que te comunicas. Esta honestidad, esta posibilidad de decir las cosas tal cual. Hay otra que tiene que ver con la empatía, que es esta conexión, que también tiene sus bases y su explicación neurocognitiva. En fin, la inteligencia social es este cúmulo de situaciones que te ayudan desde leer el contexto social hasta conectar con la gente y con tu equipo. Okay. Luego viene un sexto componente que es la mente de abundancia o la mente abundante, que no quiere decir, hace tiempo con toda esta cuestión de lo cuántico y demás, se hablaba, ¿no? de decreta y abre los brazos. Está bien, yo no le sé a eso la mera verdad, pero mente de abundancia es tal cual que pasemos de nuestra mentalidad de escasez, de creer que todo es finito, que todo se va a acabar, que si yo te doy 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, un día completo, se me va a acabar mi tiempo, ¿no? Y pasar
y convertirlo en algo de abundancia. Que también eso yo lo usaba mucho en consultorías de experiencia del cliente. Okay. Porque a veces hay quien hace lo contrario. Entonces te dice, yo doy una gran experiencia a mi cliente, pero en realidad estoy tratando de sacar lo más posible, no le estoy dando, ¿no? El beneficio de la duda, etcétera, etcétera. Entonces, esta mente de abundancia somos abundantes en tiempo, en confianza, en posibilidad de reconocimiento, en atención. Usa esos recursos porque no se te van a acabar, se van a multiplicar. Claro, y yo aquí tengo una palabra para ello, se llama generosidad. Exacto. El poder darte más de lo que, o sea, si tu servicio llega hasta aquí, ¿qué pasa si nos atrevemos a dar más? Si mi relación con mis empleados va hasta acá, ¿qué pasa si un día paso? Y también viene a mi mente una foto que fue, viral, cuando se ve a Obama pasando y a la persona que está trapeando el piso lo saluda. ¿Qué nos quita esos segundos de voltearte y ser generoso con las personas, ser generoso como jefe, ser generoso cuando brindamos? Y creo que no sé si esta palabra, que es esto. Sí. Realmente el concepto más profundo de esta mente de abundancia es la generosidad. Okay. Lo que sucede es que si te vas fijando, conciencia, asertividad, reciprocidad, inclusión, sociointeligencia, mente de abundancia, lo que van haciendo es formar un acrónimo que es el de carisma. Okay. Por eso se llama mente de abundancia. En realidad es generosidad. Es generosidad. Okay. Y creo que la idea más profunda de esto es, cuando yo me comparto generosamente, me multiplico. Definitivamente. Pero además exponencialmente, Claro. En todo. Claro. Y el último de los componentes es el aprendizaje permanente. Porque no lo sabemos todo, porque seguimos evolucionando, porque todos los días podemos recolectar algo nuevo de mí, de los demás, de información que me ayuda a seguir creciendo. Y eso es lo que permite la evolución. Entonces, cuando tú combinas todos estos componentes, desde la conciencia, la asertividad, la reciprocidad, la sociointeligencia, la mente de abundancia o generosidad y finalmente el aprendizaje permanente, tienes un recurso de conexión que no nada más te permite entrar en el mundo de la otra persona, también te permite influir en la otra persona. Y lo más importante, cuando esto tú lo utilizas en equipos y hasta en organizaciones o empresas, elevas la condición humana. Porque entras en contacto con el otro ser humano. Claro. Platícanos un caso de éxito, y a lo mejor no nombres la empresa, platícanos desde la historia de llegamos y era un desastre, no funcionaba, y cómo fuiste desarrollando estas partes. Sí. Fíjate que en la mayoría de los casos, y suena comprensible, muchos de los clientes y de las empresas que se han entusiasmado por este proyecto y por este modelo son empresas que ya tenían cierto nivel de desarrollo. Claro, o sea, sí, no creo que cualquiera tenga esta apertura. No es tan sencillo. Claro. Hay que estarlo trabajando constantemente. Pero hay organizaciones, me ha tocado estar con organizaciones que son maravillosas y elevan todavía más el impacto que tienen. Pero han sido más conscientes, y te platico de una. Trabajo mucho en Latinoamérica, principalmente en Colombia, en República Dominicana, Panamá, Costa Rica y por supuesto México. México es el principal mercado. Pero en una ocasión entro en contacto con una empresa que estaba dirigida por una persona que es excepcional. Él dice que quiere manejar una empresa de ser, ¿no? Donde el ser sea el foco. Y él, con todas sus actividades, que han de haber sido muchas porque era el director general de esta empresa, era una empresa de logística y transportación, él, de manera como rigurosa, todos los jueves tomaba un camión de los que había en su compañía y se iba con alguien más y observaba qué era lo que le pasaba, cómo entraba en contacto con los clientes. Se convertía en un repartidor más. Y eso le permitió tener un mayor nivel de conciencia, que es el componente número 1. Claro. Entonces es una organización muy consciente, muy consciente. En términos de conciencia, hace no mucho estuve con una organización filantrópica que tiene una presencia muy importante aquí en el país, y el director del equipo, que fue quien me invita a platicar con todo su equipo,
Hay un momento en donde yo les digo, bueno, este es el modelo, pero también está el antimodelo. Y el antimodelo es la persona que en lugar de ser consciente es inconsciente, en lugar de asertiva, descalificadora, en lugar de incluyente, excluyente, en lugar de recíproca, unilateral, en lugar de inteligente social, torpe social, en lugar de mente de abundancia, codiciosa, y en lugar de aprenderse o de estar abierto al aprendizaje, pues es arrogante, ¿no? Entonces se arma el antimodelo y entonces les digo, a ver, piensen en alguien, digan su nombre, griten el nombre como para la catarsis. Pero algo que a mí me llamó la atención es que cuando termina la experiencia, se dirige a su grupo y dice, oigan, cuando estábamos revisando el antimodelo, me di cuenta que quien es así soy yo. Y quiero ofrecerles una disculpa. Frente a su equipo de trabajo. Por supuesto que sirvió mucho para decir, todos somos así. O sea, al final del día, todos estamos transitando entre el antimodelo y el modelo. Esa es la realidad. A veces trataremos de estar más actualizados. Pero me queda claro que esa clase de líderes conscientes son los que tienen un impacto increíble en sus equipos de trabajo. Por supuesto. Claro, vivimos en un entorno de frustración brutal, como nunca en la historia de la humanidad. Ha habido un avance tecnológico, un avance en la medicina, en la ciencia, pero es cuando el ser humano está experimentando los niveles más altos de frustración, que considero es una contaminación energética, con todo el impacto que esto traiga. Y los líderes en las organizaciones somos los más responsables de generar frustración a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Sí, sí, sí. Entonces es el momento de ir despertando en ese sentido. Ok. ¿No? ¿Cuánto tiempo tardas en que esto permee? Y sé que no es una receta de cocina, sé que es una pregunta dificilísima, pero creo que tienes una experiencia que puedes decir, bueno, esto es un proceso que va a llevar años, esto es un proceso que se tiene que trabajar 10 años para que quede, 5 años, 3 años, 2 meses. ¿Cuánto tiempo? Depende del tamaño de la organización también, pero normalmente nosotros hacemos un planteamiento de, te va a llevar por lo menos 3 años. Uh-huh. Porque el primer año se trata de trabajarlo con los líderes organizacionales. O sea, entonces, empiezas todo este modelo. Y empiezas por las cabezas. Por las cabezas. Exactamente. Okay. Y entonces tienes que desarrollar esta conciencia y esa asertividad, y entonces es enseñarles un lenguaje asertivo, y es revisar sus procesos de reciprocidad y de inclusión, etcétera, etcétera. O sea, es un trabajo profundo, pero cuando tú logras impactar a los líderes de la organización, lo demás es más sencillo, claro, porque muchas veces son procedimientos, políticas y este tipo de cosas. Okay. Nosotros normalmente decimos 3 años. Okay. En el primer año se trabaja con los líderes organizacionales, detonando todos estos componentes, y se generan una serie de descriptores, porque además en cada uno de los niveles hay descriptores, que al final del año lo que buscamos es un grupo de líderes que empoderen y que tengan una visión muy clara de hacia dónde. El segundo año, lo que se busca es que estos líderes lo puedan compartir y replicar con sus equipos de trabajo, porque en ese momento se apropian, ¿no? Se empoderan, porque pues son los que tienen que hacerse responsables del proceso de formación de su gente. Y el tercer año se hace a nivel organizacional, porque ya tienes todos los núcleos, por lo menos con el conocimiento y una serie de cosas. En el tercero es afinar cuestiones que muchas veces sí van en términos de algunas políticas. Estas políticas que de repente existen en las empresas, por ejemplo, seguramente te has encontrado alguna, no vamos a mencionar cuál, pero que te dice, pues está muy bien, Caro, tú vas a ser mi proveedora, te voy a pagar a 60 días, o a 90 días, o a 120 días. Empresones, ¿sí o no pasa? No. Entonces, tú tienes que ir trabajando este tipo de cosas y decir, mira, cuando tú haces eso y cuando tienes esas políticas, entiendo, es una cuestión financiera, pero ¿cómo podemos flexibilizarlo? Porque para tus proveedores, que son clientes internos, eso es algo que, en lugar de facilitar la relación y la solidaridad y la reciprocidad y todo lo demás, los va a alejar. Y a la primera te votan. Claro. Entonces, son 3 años por lo menos. Ok. Cuando empiezas con los líderes, este primer año, escuché que ya ellos son
pues no tanto como responsables, sino serían los mentores, las guías. Ya no te involucras tú y entonces ya ellos ya son los que bajan al siguiente nivel toda la información. Exacto. Ok. Exacto. Se trata de autogestionar, que ese es otro de los efectos que tiene la conciencia. El provocar personas que puedan autogestionarse y organizaciones autogestionadas. Claro. Hoy toda esta tendencia a hacer organizaciones muy, muy ágiles, muy delgadas, con pocos niveles, donde no haya mucha jerarquía, dependen mucho de la autogestión. Claro. Y es todo un reto, porque estamos acostumbrados a que nos digan qué hay que hacer. Claro. La autogestión no tiene mucha cabida ahí. El trabajo a distancia o toda esta también tendencia del home office, y demás, funciona maravilloso cuando tú tienes gente autogestionada, pero si no, los estás enviando al fracaso. Esa es la realidad. Claro. Y creo que esto que estás haciendo, creo que ayuda mucho a esta nueva visión de trabajo, este home office, el tener todos estos 7 conceptos muy establecidos, creo que funcionaría mejor para todos. O sea, nadie quiere tener a un jefe revisándote que sea malhumorado, que no confía en ti, que te falta el respeto. O sea, creo que todo esto empieza a ser conciencia y creo que se vuelve una necesidad. O sea, así como el mundo está cambiando, creo que la manera de trabajar en este mundo, creo que tienes en las manos algo súper exitoso, algo súper necesario, algo que día a día las empresas van a tener necesidad de ello, porque estamos en este mundo donde ya se están cambiando las maneras de ver al mundo y de trabajar en él. Claro. Al final, este carisma, independientemente que es el recurso, relación y demás, pero lo que hemos hecho es que sea un mindset, o sea, algo que ya tengas en la cabeza, pero que sea muy fácil de revisar en lo cotidiano. Entonces yo ya sé que, esta decisión que estoy tomando es consciente, puede ser asertiva, tendría efectos de reciprocidad, es incluyente, es inteligente desde el punto de vista social, está siendo generosa, ayuda a que la otra persona o yo aprendamos algo nuevo, sí, pues entonces hazlo. Para eso sirve, porque es un mindset que te ayuda a tomar decisiones y actuar en consecuencia de una forma relativamente fácil. Porque además este mismo recurso del carisma, que es un recurso de relacionamiento en la era del relacionamiento, porque hoy estamos en la era del relacionamiento, toda la vida del ser humano ha sido la era del relacionamiento, ¿no? Pero hoy más que nunca. Ahora más que nunca, y se está hablando mucho de eso. Pero todo esto que, además de ser un recurso de conexión, es un esquema que nos puede ayudar a hacer otras actividades, porque podemos hoy en día educar con carisma. Una educación más consciente, más asertiva, más de reciprocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos vender con carisma, podemos gestionar con carisma, podemos administrar con carisma. Entonces, dependiendo del grupo, se va adaptando, pero te permite una enorme flexibilidad y el que puedas tomar buenas decisiones que tengan este impacto de elevar la condición humana en los demás. Y oí una cosa que se me prendió ahorita. ¿Qué pasa bajarlo a la educación? O sea, este carisma, sí, tú ya estás hablando con empresas, con esto que se requiere, pero me parece, ¿qué pasaría? Y a lo mejor es hipotético, pero ¿qué pasaría si bajáramos esto a la educación, a que la educación ya fuera así, que desde la manera en que formamos a los niños ya traigan este impacto, ya traigan esto? ¿Sería posible? Claro, totalmente. Fíjate que hace un par de años o 3 años tuve oportunidad de compartir todo este modelo y toda esta propuesta con la Asociación Mexicana Montessori. Ok. Que, bueno, es un campo muy fértil para este tipo de cosas. Por eso me vino. Ciertamente, claro. Y fue en su convención anual, estaban reunidas, pues, te diría, la mayoría de las instituciones de educación Montessori del país, algunos de fuera del país también, y había líderes, y había guías, y había todo. Y esa fue una de las conclusiones, justamente, que por ahí se podría empezar muy bien. Pero aún en instituciones más tradicionales se puede hacer, por supuesto. Porque me parece... Y como educadores, es una obligación.
Es una obligación. Sí, claro. El jefe en un grupo de educación Claro. es el maestro. Entonces, si el maestro puede tener esta conciencia, este modelo y bajarlo a sus alumnos y empezar a permear desde los niños, construir desde estas habilidades, creo que serán los futuros jefes que ya Claro. van a llegar con esa conciencia. Entonces, Sería maravilloso. me encanta, me encanta. Sí, bueno, como puedes ver, me apasiona el tema, me entusiasma y no quiero que se quede nada más en una propuesta o en un modelo. Claro. Si tú me dices a dónde quisiera ver todo esto reflejado, te diría, estaría encantado que fuera una mega tendencia. Claro, ¿no? claro. Porque además es muy sencilla. No es descubrir tampoco el hilo negro. Es simplemente acomodarlo de otra forma y darle una utilidad y una practicidad. Claro, claro. Checo, esto está en un libro, esto ya, o sea, lo veo que tú lo implementas exitosamente, pero hay un libro, hay algo donde la gente, esto pueda exponenciarse, esto pueda llegar a más personas o... Aún no. Ok. Aún no, pero lo estoy preparando. Ok. Está prácticamente terminado. De hecho, ya está la primera versión completa. Pero ahora hay que aterrizarlo más. Y ¿sabes qué sucede? Que también soy como muy exigente y sé que tengo que tener un límite también. Por eso el tema de la conciencia. Uno no puede estar revisando un escrito 80 veces hasta que sea perfecto. Porque eso no va a llegar nunca. No va a salir, no lo vas a compartir. Exacto. Claro. Entonces, lo estoy terminando. Mi intención es que quede más que revisado y completo en los próximos 2 meses. Ay, padrísimo. Y ya hay editorial y todo, así es que espero poderlo compartir pronto. Bueno, pues queremos hacerte una invitación ahorita, aprovechar cuando esté. Creo que sería padrísimo, nos encantaría que nos lo vinieras a presentar, poder tenerlo aquí físicamente, porque me encanta esto que estás diciendo, me parece que es algo que necesitamos. Y te digo, tú lo estás llevando a las organizaciones, estoy oyendo cómo se puede hacer, pero creo y veo que esta es educación para todos. Esto se debe bajar a todos los niveles. Esto creo que cambiaríamos la conciencia, la manera de vivir de todos, creceríamos todos, tendríamos un ambiente mucho más sano, mucho más rico, mucho más... con conciencia, empezar con mucho el más primero. Consciente, ya con eso, ya con eso sí, podemos. totalmente. Y puede ser un elemento que nos distinga o que nos pueda diferenciar. Yo sí considero que este carisma puede ser nuestro sello personal y tendría un impacto buenísimo en la gente. Cuando dices este sello personal, platícame un poquito cómo lo ves, o sea, ¿cómo te refieres a este sello personal? ¿Desde dónde? ¿Quiénes seríamos? ¿Esto es tuyo? Y veo que sí, pero platícame de este sello personal. Mira, yo considero que la construcción de tu impacto o de tu sello o de tu marca personal como un producto profesional que al final del día somos, se construye de adentro hacia afuera. El primero, pues el núcleo, que es la identidad. El segundo, yo le llamo el performance o la ejecución, que es la manera en la que cotidianamente haces las cosas. Y el tercero, que es cómo lo comunicas. El carisma estaría en el segundo nivel, en el de la ejecución. Que todo lo que hagas en lo cotidiano pueda tener estos elementos, sobre todo cuando te relacionas con las personas, porque obviamente es una cuestión de conexión personal, pero en este segundo nivel. Es decir, que lo que tú hagas esté de alguna manera permeado o matizado por estos componentes que además son profundamente humanos. Sí, yo no los estás inventé, pidiendo, sí, no. Pero la manera en que los conectas me encanta. Imagínate que nuestro trabajo diario fuera hecho con más conciencia, con más autogestión, con más reconocimiento de la gente, con más inclusión, con la posibilidad de hacerlo en equipo. O sea, de eso se trata al final del día. Y ahí es donde puede estar nuestra ejecución como parte de este sello personal. Y ahora que hablas de que sería un sello personal, y te veo trabajando mucho en Latinoamérica, ¿crees que hay una mayor apertura por la forma de ser de los latinoamericanos a este proyecto, o crees que no específicamente, o cómo lo ves? Sí, no, definitivamente tiene mucho que ver con la forma en la que somos, porque nos gusta conectar, esa es la realidad, nos gusta conectar. Fíjate que he tenido una respuesta increíble, no puedo estar más agradecido, pero de repente voy a Colombia o a República Dominicana y escuchan el concepto y les encanta y lo adoptan.
y me lo han pedido, por eso es mi urgencia de sacar el libro Claro, y una serie de cosas, claro, porque claro. pues, también hay que alimentar, si no nada más se queda como una bonita intención, y yo no quiero que sea una bonita intención, Claro, yo quiero claro, que claro. sea, que vaya hasta la ejecución más Claro, profunda, claro. pero les encanta, y yo creo que les gusta porque la encuentran culturalmente muy natural, creo que la encuentran muy natural. Ahora dime, ¿sería una barrera para los otros países? O sea, para países que no son tan próximos, tan cálidos, tan abiertos, que son más estructurados. No lo he pensado, es qué buena pregunta me estás haciendo, porque no lo había yo considerado, no lo había pensado. Creo que para cualquier cultura que es como muy estructurada, como puede ser a lo mejor nuestros vecinos del norte y más al norte también, Los o europeos. muchos europeos, el que sea tan claro y tan estructurado les ayudaría mucho a comprenderlo. Y a lo mejor sería mucho más benéfico porque serían más humanos. Claro. Están a lo mejor, ellos sí están más en este sistema robotizado de que las cosas se hacen así, paso 1, paso 2, paso 3, y no hay manera de romperlo, y no hay manera de tener cercanía o de un abrazo, que los latinos, bueno, desde cómo saludamos, nos vamos al beso y al abrazo, claro. y somos de mucho contacto. A lo mejor esto también sería enriquecedor porque vendría esta otra parte de sensibilizarlos, que yo veo ahí una parte muy importante de dejar de ser tan mecánicos y tan robóticos y tan estructurados, que sí, funciona muy bien, pero ¿dónde quedó la calidez humana? Y por eso creo que tu proyecto en Latinoamérica es totalmente acogido y totalmente viable, porque por naturalidad se nos da, pero creo que sería... ¿Lo has probado? ¿Has tenido alguna empresa...? Fíjate que no, todas han sido latinas. Claro, y por eso funciona también. Claro, ahora que me lo dices, siempre han sido, y los públicos han sido latinos, porque en algunas ocasiones hemos estado, o he estado, a lo mejor en algún congreso, alguna convención que se realiza en Estados Unidos, pero al final no es el público norteamericano, es la convención donde se lleva todo el grupo de mexicanos o de donde sea, que se los llevan a Estados Unidos. Lo voy a empezar Mídelo, a porque podría ser, y creo que sería, como tú dices, habría que romper algunos paradigmas, algunas cosas que lo traen por cultura, y sería muy interesante. Y bueno, pues está quedando la invitación abierta, Checo. Queremos ese libro. Ya tenemos esta propuesta de que estés acá. El que podamos oír más de esto. Creo que ahí hay muchísimo que se puede bajar. Te digo, a mí se me ocurre desde niños, a lo mejor tú lo estás llevando más a las empresas, pero esta parte de que se haga una ejecución hacia todos, no solamente a las empresas, porque veo en que estos son en grandes empresas, pero también desde el ser humano, desde la parte individual, desde la parte de educación, como amas de casa, esta responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos de llevarlo a cabo, de que a lo mejor este gran paraguas que tú ves, llevarlo también a que las personas tomamos conciencia. Claro. Mira, yo creo en cada palabra que digo al respecto. Claro. Lo creo profundamente. Y estoy seguro que tiene que ver también en la forma en la que mis padres me educaron. Por supuesto. Por eso lo comprendo y lo concibo de esta manera. Y si así me educaron es porque desde niños... seguramente, familiarmente así nos... Entonces podría decir de antemano, sin decir que yo soy el eje, o sea, imagínate que yo dijera, vean, funciona, porque a lo mejor no sería muy poco humilde de mi parte decir esas cosas, pero sí diría, creo que funciona muy bien. Lo caminas, o sea... Porque además uno se equivoca todos los días. Y como dices, tenemos la otra parte, no es palomita a todos, de repente nos podría fallar alguna cosa. Por eso el componente de aprendizaje permanente, que es el que cierra toda la pinza, porque somos seres que se equivocan, claro, nos equivocamos 80 veces con las mismas cosas, pero por lo menos que tengas esta posibilidad de decir, bueno, esto ya lo aprendí, no lo voy a volver a repetir. Pues me encanta, pues te agradecemos muchísimo. Al contrario. ¿Dónde te localizan? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo la gente puede estar en contacto? Prácticamente en todas aparezco como Checo Talavera. Ok, y por eso lo presenté así, porque ya sabía yo. En Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube,
Como todas Checo te Talavera, encuentran. Ok. encantado. Y si alguien tiene comentarios o le gustaría indagar un poquito más, y además espero, y está prometido, el Ya libro está, ya lo vengo tenemos aquí a a presentar. Padrísimo. Bueno, pues les agradecemos muchísimo el que como todas las semanas nos acompañen a nuestro programa Imagen Luego Existo. Síganos, estamos en vivo ahorita en YouTube, Twitter y Facebook, pero tenemos nuestras repeticiones y estamos también en Instagram, Spotify y Dailymotion. Recuerden, nuestro canal Mood TV, se escribe MMOOD TV, y yo los espero todos los jueves para traerles mucho más información, todo lo que tiene que ver con imagen, apariencia, comportamiento, comunicación, branding, liderazgo y todo lo que quieran saber. Escríbanme también, yo estoy en mis redes sociales, en todas me encuentran como Carolina Béjar. En Facebook estoy Carolina Béjar, Estrategias de Imagen, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en todas nos encuentran. Gracias y hasta la próxima.